¿Verdad? Que el enemigo está sujeto a obediencia al Padre, amén. A él no se le dio libre albedrío, pero a ti y a mí sí se nos dio libre albedrío. Es un privilegio que Dios nos haya dado el libre albedrío, porque nosotros decidimos a qué Dios vamos a servirle, ¿verdad? Y le estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, al eterno Dios. Hemos conocido un Dios maravilloso, un Dios que perdona, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que lo imposible lo hace posible, mis hermanos amados, amén. Amén. Vamos a orar, ayúdenme a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios. Ponme en las manos del Espíritu de Dios y sea Él, el Espíritu de Dios, hablando por mi boca. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, aquí en la tierra como en los cielos, amado Jesús. Padre, en estos momentos, Señor, yo pongo todos los corazones de cada uno de tus hijos, Señor, y pongo mi corazón, Señor, en tus manos también, Padre. Señor, que toda alma, Señor, reciba tu palabra, Señor, conforme tú, Señor, la vas a dar, Padre. Padre, que tu Espíritu, Señor, escudriñe nuestros corazones y nuestra mente, Dios. Que tu Espíritu revele, Señor, que tu Espíritu profetice, Señor. Que tu Espíritu, Señor, dé el don de ciencia, Señor. Para que todo aquello, Señor, que está oculto, secreto, Señor, escondido, Señor, salga a la luz, Señor. Para el perdón de nuestros pecados, amado Dios. Señor, queremos recuperar, Señor, todo aquello que se nos ha quitado, Dios. Porque por falta de conocimiento muchas veces, Señor, el pueblo tuyo perece, Dios. Señor, hoy este día que tú me dabas esta palabra, Señor, yo estaba entendiendo muchas cosas, Señor, el por qué, Señor, muchas veces el enemigo viene, Señor, y toma de lo que es de nosotros, aquello que tú nos das, Señor, con todo tu amor, Señor. Somos como tus hijos, Señor, que vienes y nos das un regalo, Dios. Y viene aquel abusivo devorador, Señor, viene y nos lo arrebata, Señor. Porque nos hemos dejado, Señor, del devorador, Padre. Pero hoy que me dabas esta palabra, Señor, tú me estabas enseñando que todos los días, Señor, yo tengo que estar pidiéndote, Señor, que me enseñes y me muestres las estrategias de mi enemigo, Señor. Y hoy este día, Señor, sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Dios. Y enséñanos cómo defendernos del devorador, Señor. Enséñanos cómo arrebatarle, Señor, esas cosas que ya se llevó, Señor, y las tiene guardadas en baúles, en cofres, Dios. Señor, queremos recuperar lo que es de nosotros, Dios. Sobre todo nuestra salvación, Señor, porque queremos viajar, Señor, en los aires, Señor. Queremos ir, Señor, hasta tu reino, Dios. Queremos que cuando vengas, Señor, y te presentes en las nubes, Señor, y tus trompetas de tus ángeles toquen, Señor. Queremos ser los privilegiados, Señor, ser levantados, Señor, hasta tu gloria, Dios. Señor, sería maravilloso y sería un privilegio, Señor, que tú, Señor, nos escogieras y nos apartaras y nos llevaras hasta tu reino, Dios. Sabemos que nadie sin santidad puede ver tu reino, Dios, y nadie sin santidad puede subir, Señor, ese día glorioso que te vas a presentar, Señor, en las nubes, Señor. Señor, tú dices que vienes por una novia sin mancha y sin arruga, Dios. Y todos los que estamos aquí estamos preparándonos, Señor, y tratando, Señor, de agradarte, Señor, de estar limpiando nuestras vestiduras, Señor. Por eso hoy este día, Espíritu Santo de Dios, tú que conoces todo, tú que eres un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, Dios, yo te pido escudriña las conciencias, las mentes, las memorias, los sentimientos, los pensamientos, los corazones, el alma, Señor. Si está cautiva, desata al Espíritu de Dios para que nosotros podamos seguir hacia adelante, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bien, estábamos ahí en Jeremías 10:6. Amén. Amén. Si alguien me lo puede leer, por favor. No hay semejanza a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Amén. Amén. Nos está hablando la palabra de Dios que nuestro Dios es grande en poderío. Amén. Nosotros no podemos limitar a nuestro Padre que esté en los cielos, limitarlo cuando nosotros tenemos una necesidad. Tenemos que permitirle a Él que venga a nuestras vidas y nos dé aquello que nosotros necesitamos, mis hermanos. Muchas de las veces el ser humano, el cristiano y no cristiano, le ha puesto barreras al Espíritu Santo de Dios. Le ha puesto impedimentos al Espíritu Santo de Dios. Le ha hecho un poco menos de lo que es. O le ha hecho menos de lo que es. Estamos hablando de que Él es un Dios todopoderoso. Un Dios que no hay ni uno otro más, porque Él es el único Dios verdadero. En Jeremías 32, 26 al 27, la palabra de Dios nos dice:
Si me la lees también, por favor, es que tengo muy chiquito el púlpito. Vino palabra de Jehová, Jeremías, diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Él, verdad que no? Si tú y yo tenemos una gran necesidad, si tú y yo creemos que aquello que estamos pasando, que aquello que estamos viviendo, que es algunas veces tormentoso, algunas veces estamos, sintiendo una situación difícil, parece como que el mundo se te viene encima, parece como que no hay quien te pueda ayudar, como que no hay quien te escucha. Muchas veces estamos clamando al Dios Todopoderoso y le estamos pidiendo la ayuda, y parece como que el enemigo te pone en tu mente que Dios no te escucha. Dice el Señor: ¿será que Él no te podrá ayudar? ¿En algo no te podrá ayudar? Él todo lo puede hacer. Él todo lo mira, todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo puede hablar. Él te puede hablar audiblemente como lo hacía desde el principio de Adán y Eva. No podemos hacer cambios en nuestro Señor. No podemos hacer los cambios que Él nos ha mostrado quién es. No podemos cambiar su deidad. No podemos cambiar su naturaleza de Él. Nosotros podemos cambiar la naturaleza que somos, cómo nos formó, cómo nos hizo. Hemos dejado muchas veces que el enemigo cambie nuestra identidad. Aún nosotros siendo cristianos, mis hermanos amados, y somos empoderados y somos siervos y ministros de Dios, ¿cuántas veces el enemigo nos ha venido a engañar? ¿Cuántas veces nos ha venido a debilitar en la fe? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nos ha debilitado en la fe? Yo misma te puedo decir amén. A mí también en algunas ocasiones me ha debilitado en la fe. Y hoy que yo estaba haciendo este bosquejo, me estaba dando cuenta cómo muchas veces nosotros los hijos de Dios nos descuidamos. Nos descuidamos y dejamos que el malvado Satanás venga y nos robe nuestros beneficios. Es tiempo de guerra, mis hermanos. Es tiempo de tener, pleito contra el enemigo. Es tiempo de arrebatarle lo que nos ha robado. Estamos en un combate, en una guerra espiritual. Y tenemos que entender que no podemos ignorar las maquilaciones del diablo. La gente no se da cuenta, aquellos que no conocen la palabra, porque por falta de conocimiento, dice la Biblia, mi pueblo perece. Pero tú y yo que conocemos la palabra de Dios, tenemos que entender que no podemos caer en la trampa de Satanás. No podemos perder las bendiciones que el Padre Celestial tiene para ti, para mí, mi hermana, mi hermano. En otros tiempos nosotros no conocíamos a nuestro Padre Celestial, lo conocíamos de oído, ¿sí o no? Lo conocíamos de una manera incorrecta y lo invocábamos de una manera incorrecta. Y desafortunadamente lo limitábamos, desafortunadamente lo invocábamos mal, desafortunadamente lo buscábamos mal, ¿verdad? Pero Él siempre estuvo tan cerca de ti y tan cerca de mí, que la prueba está que ahora estamos tan cerca de Él, tú y yo. Que la prueba es que ahora tú y yo podemos reconocer que sin Él no somos nada, mis hermanos. Que sin Él nosotros no podemos caminar hacia adelante. Ahorita podemos ver tanta gente, mis hermanos, que están en caos, en estrés, en shock, están con parálisis faciales, ya les dio un paro cardíaco, ya se murieron algunos están ahorita todavía en el hospital con el mentado COVID, con el virus. ¿Y cuánta gente se está muriendo porque no se ha sabido comunicar con el Creador de su vida? Nosotros sabemos que Dios tiene la vida y la muerte en sus manos. Y no podemos creer que el devorador nos va a matar porque a Él se le ocurrió, ¿verdad? Que sabemos que Él vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Eso es palabra de Dios. Está escrito en la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y tú y yo lo tenemos que saber. Tenemos que conocer a qué vino Satanás aquí a la tierra. Tenemos que saber que temporalmente, por un poquito de tiempo, todavía le queda un poquito de tiempo. Él va a seguir gobernando este mundo, pero se le quitará
Se le quitará todo el poder y toda la autoridad que Dios le dio, el permiso que le ha dado Dios para gobernar aquí en la tierra por causa del pecado de Adán y Eva. Amén. Amén. Ahora tú y yo sabemos de antemano que sin Dios no somos nada. Que sin Dios no podemos levantarnos. Que sin Dios no podemos sanarnos. Porque vienen enfermedades a nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios dice que le dijo Dios a Satanás que del polvo comería. Y nosotros somos del polvo, mis hermanos amados. Dios nos formó del polvo, formó a Adán del polvo y después formó a Eva de la costilla, pero venimos del polvo. Y el mismo Señor le dijo: por lo que has hecho, ahora te arrastrarás sobre de tu pecho y comerás polvo, le dijo. Cuando yo entendí esta palabra, me di cuenta que el mismo Satanás es el que come dentro de nosotros. Es cuando Él nos pone las enfermedades, cuando Él pone el diabetes, porque por maldiciones generacionales vienen las enfermedades. Amén. Y esas enfermedades las venimos heredando por causa del pecado de los padres. Pero tenemos la grande ventaja, mis hermanos amados, que tú y yo tenemos poder en nuestra boca en Cristo Jesús. Y que si nosotros rompemos esas maldiciones generacionales, quiero decirte que Dios te respalda y el diabetes se va, el cáncer se va, el colitis se va, el artritis se va y todas las enfermedades hereditarias se tienen que ir. Porque tu Padre que está en los cielos te respalda en toda oración. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé, pídeme y yo te daré. ¿Verdad? Y esto es cuando tú haces a Dios tal como Él es. Él es grande, sublime. Él es grande y sublime. Él todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Dios necesita que tú y yo no lo limitemos. No limites al Espíritu Santo de Dios. No lo limites, sino a lo contrario. Ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele tu boca y dile: Espíritu Santo de Dios, necesito esto y aquello. Pero tienes que tener fe y tienes que creer que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Aquellas personas que limitan a nuestro Señor Jesucristo y no lo reconocen como el único Señor y Salvador, siempre van a tener problemas y siempre van a estar sujetos a la esclavitud de Satanás. Hay gente que no le gusta que hablemos del diablo, pero quiero decirte, necesitamos conocer quién es el diablo. No le tengas miedo al diablo, el diablo ya fue derrotado. Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y nosotros como hijos de Dios somos ahora más que vencedores. Somos victoriosos. Somos hijos de Dios. Tenemos que creer en la sangre de Cristo y en las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos seguir teniéndole miedo al diablo porque eso nos paraliza. ¿Sabías tú esto? Que el miedo paraliza al ser humano y no permite pelear las buenas batallas contra el enemigo. ¿Qué le pasa a una persona que es miedosa cuando se enfrenta a un valiente? Dime una cosa, ¿qué le pasa? La persona corre, ¿verdad? La persona huye, la persona es derrotada, la persona es derribada, ¿verdad? Pero si tú eres la persona valiente, tú vas a derribar a aquel que es cobarde. El diablo es un cobarde, el diablo, ¿saben qué? Utiliza las estrategias y él es un mentiroso. Él utiliza estrategias y engaños y mentiras para hacernos daño. Y muchas veces viene y controla nuestras mentes para dañarnos y lastimarnos. Pero si tú ahora entiendes que ahora tienes que ver las cosas tal como son, que el enemigo ya está vencido, ya está derrotado, ahora tú lo vas a vencer a él. Ahora tú lo vas a derrotar a él, mi hermana, mi hermano. No puedes tú perder una batalla. Los hijos de Dios no podemos perder una batalla. Si tú te rindes, ¿qué va a pasar con que te rindas? Si tú te rindes, tú pierdes. Pero si no te rindes y tú eres valiente, esforzado, tú vas a ver la victoria y vas a ver la gloria de Dios. Y vas a ver los milagros de Dios. Porque a Dios le agrada cuando nosotros somos valientes. A Dios le agrada cuando nosotros lo ponemos en primer lugar a Él. Cuando nosotros lo hacemos tal como Él es, tan grande, tan sublime, tan poderoso.
tan enorme nuestro Dios. Nosotros aquí en la tierra no lo podemos ver. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Podemos sentir su presencia, ¿verdad? Si volteamos al cielo, mis hermanos amados, y buscamos a Dios entre el cielo, obviamente, o sea, no vamos a poder ver. Vemos lo sublime del cielo, vemos lo grande del cielo, pero no podemos ver a Dios. No lo podemos ver, pero Él está más arriba del cielo. Está tan lejos, a distancia de nosotros, mis hermanos. Pero no porque está tan lejos, a distancia de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a ver chiquito. ¿Verdad que no? No lo podemos ver tan chiquito, porque Él es el Todopoderoso. Dice que la estrada de sus pies es el mundo. Es el mundo. Entonces, obviamente, Él es un Dios todopoderoso. El Dios es todopoderoso. Hay algo que está Dios limitando. Hay algo que Dios pueda limitar y pueda hacer en nuestras vidas. Hay algo que Dios no puede limitar en nuestras vidas, mis hermanos. Y es el romper tu voluntad. Dios no puede romper tu voluntad. ¿Sabes por qué no puede romper tu voluntad? Porque Él es un caballero. Porque Él nos dio libre albedrío. Él es un caballero. Si tú le permites a Él que Él te ayude en tus problemas, te va a ayudar. Él te dio libre albedrío por amor. Porque nos amó tanto y nos ama tanto, mis hermanos amados, que Él quiere que nosotros decidamos seguirlo a Él. Decidamos amarlo a Él. Decidamos confiar en Él. Decidamos hacer todo lo que Él nos mande a hacer por amor a Él y por amor Él a nosotros. Él nos dio el libre albedrío y nos hizo inteligente. ¿Cuántos somos inteligentes aquí? ¿Para qué crees que nos hizo inteligentes nuestro Dios? Nos hizo inteligentes nuestro Dios para las buenas decisiones, para que escogiéramos correctamente, mis hermanos, no para que escogiéramos incorrectamente, ¿verdad que no? Pero cuántas veces en otros tiempos le elegimos incorrectamente. ¿Cuántos errores cometimos? Y no es que yo te quiera llevar al pasado, es que nada más quiero llevarte a reconocer de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántos errores cometimos? ¿Cuántas faltas cometimos? ¿Cuánto daño le hicimos al corazón de Dios? ¿Sabías que Dios tiene sentimientos? A Dios le duele cuando tú y yo pecamos. A Dios le duele cuando el mismo Satanás, por permiso de nosotros mismos, viene Él y nos ataca. Viene Él y nos lastima y nos duele. Pero a Dios le duele más que a ti que a mí. Es como el padre cuando le hacen daño a uno de sus hijos. Nosotros por naturaleza como padres, ¿verdad? Queremos que a nuestros hijos no nos los toquen. Imagínate al Padre Celestial. Imagínate al Padre Celestial. Si tú tienes un hijo que está atrapado en las drogas, en alcoholismo, en homosexualismo, en lesbianismo, está atrapado porque el enemigo se está vengando. El enemigo está tan enojado, tan molesto, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que nos odia tanto. Nos odia tanto porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Y porque nosotros el día que partamos de esta tierra, nos vamos a ir con Cristo Jesús. Amén. Viviremos eternamente con Él. No estaremos aquí eternamente en la tierra. Esta tierra no es para nosotros, mis hermanos. Todo lo que está ocurriendo en el mundo entero es por causa del pecado del ser humano. Porque hay más pecado que santidad. Hay más abominación que santidad. Si nos estamos dando cuenta ahora que la maldad ha aumentado. Están las cosas de peor en peor, mis hermanos. La gente queriéndose apoderar de los terrenos de otras personas, matándose entre unos y otros. La gente metiéndose a las tiendas a robar las cosas que tienen los comerciantes. Estamos mirando tanta maldad en este mundo. ¿Cómo se está presentando el ser humano que no conoce a Cristo ahora? Haciendo gangas, como ahora la marihuana la han legalizado y como ahora hasta niños chiquitos les están dando la droga. Y les dicen que es por un medicamento, que es un medicamento.
Gente que tiene esquizofrenia, niñitos que tienen esquizofrenia, ya les están aplicando la marihuana. Sin saber los padres que realmente la marihuana es la que provoca la esquizofrenia, es la que provoca la locura, es la que provoca la maldad, es la que provoca la ira, el enojo, la violencia. Y ya desde chiquititos ya los están programando para ser malvados, mis hermanos. Triste la realidad, pero estamos en estos tiempos, en los últimos tiempos, de lo que habla Apocalipsis, ¿verdad? Estamos en los principios de dolores de parto. Y ahorita es cuando nosotros tenemos que prepararnos y reconocer a Dios, el Todopoderoso, reconocerlo como el Todopoderoso, reconocerlo como el único Salvador y defensor de nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo tomemos buenas decisiones, para que tú y yo escojamos correctamente. Él no puede derribar la puerta de tu corazón si no le permites. ¿Sabías esto? Si tú y yo no le permitimos a Dios que derribe todo aquello que está dañado en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros fuimos ya sanados de nuestro corazón? Pero hay gente todavía que está lastimada, herida, y su corazón está sangrando. ¿Sabes que hay cristianos que tienen años enteros con el corazón herido, con el corazón sangrando? Y hasta que no le permiten al Espíritu Santo de Dios que sane y libere y cicatrice esas heridas, hasta en ese momento la persona empieza a ser sanada, empieza a cambiar su manera de vivir, empieza a cambiar su manera de pensar. Y aquí es donde viene la bendición grande del Todopoderoso. La bendición grande del Todopoderoso, que nos dice que Él nos va a hacer cambios en nuestras vidas, nos va a hacer nuevas criaturas. Para que tú y yo seamos nuevas criaturas, necesitamos que Dios venga a sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y sobre todo que saque de nuestra memoria todas las cosas pasadas que nos han dañado. Todo el pasado que nos dañó, que todavía hay mucha gente con el daño en la memoria. Eso tiene que ser sanado de nuestra memoria. Si la persona no le permite a Dios, el Todopoderoso, Él no puede romper tu libertad, no puede romper la libertad. Porque cuando estamos atrapados con daños en nuestro corazón, en nuestra alma, estamos cautivos y esclavizados del pecado, esclavizados del daño que nos hizo Satanás, esclavizados de la tristeza, del dolor, aún esclavizados de duelos, de lutos, de personas que ya se nos murieron. También puede haber esclavitud de lutos y de duelos de divorcios, separaciones, duelos de hijos que siguen, o sea, en drogas, en alcoholismo, y las personas todavía no han podido entender que eso que está pasando los hijos y los familiares de drogas y alcoholismo es porque hay espíritus inmundos y hay un daño en el corazón y en la mente. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios se le deje para que Él venga y limpie y sane el corazón de la persona. Nuestro Señor Jesucristo no puede romper la libertad, pero si tú y yo le dejamos que rompa esa libertad, nos va a hacer libre totalmente. Él no puede salvar. Él no puede salvar a ninguna persona que no quiera dejarle que le salve. Él no puede transformar a nadie que no le permita que sea transformado. Hay personas cristianas que el Señor les habla a través de sus profetas y prefieren decir que el profeta está hablando falsa profecía, que reconocer que hay una necesidad, que reconocer que hay un daño en el corazón. Prefieren dejar la iglesia, irse a otra iglesia donde no les llamen la atención, donde no les hablen del pecado, donde no les hablen de santidad, y desafortunadamente esas personas se van a perder. Si nosotros no le permitimos al Dios Todopoderoso, le estamos limitando a nuestro Señor Jesucristo que Él haga las cosas buenas que quiere hacer con nosotros. ¿Sabías que Él tiene tantas cosas buenas para ti y para mí? ¿Sabes que Él quiere darte tantas cosas buenas? Si nosotros, siendo malos como padres, mis hermanos, queremos cosas buenas para nuestros hijos, con ti más el Padre que está en los cielos.
El Padre que está en los cielos quiere darte buenas dádivas, quiere darte buenas bendiciones. Él tiene mucho más que darte que tú que pedirle. ¿Sabías esto? Todos nosotros sabemos que Dios quiere darnos tantas bendiciones, pero ¿por qué a veces lo limitamos? ¿Por qué a veces no le creemos? ¿Por qué a veces lo detenemos? ¿Por qué a veces lo ignoramos? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo viene y te engaña. El enemigo viene y te provoca que dejes a un lado a Dios y empieces a creer en tus aflicciones, en tus problemas, en tus necesidades. Y pones la mirada muchas veces en otra persona o en un ídolo. Y desafortunadamente, o la persona no te puede ayudar, ni los ídolos te pueden ayudar, porque los ídolos son hechos de hombre, ¿sí? Y Dios es Dios, no hay otro Dios más que Él. Los ídolos son hechos de material, terrenal. Los ídolos son hechos con manos de hombres impías, hombres pecadores. Los ídolos, muchas veces ponemos a personas como ídolos y ponemos la confianza en las personas, y la idolatría a Dios no le agrada. No le agrada. ¿Por qué? Porque Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Tú y yo afortunadamente hemos sido libres en muchas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Pero es necesario que todavía le pidamos al Señor, Señor, si hay algo todavía que yo te tenga que entregar. Hay algo que me sigue cautivando, hay algo que me sigue estorbando, hay algo que me está esclavizando, quítamelo. Tenemos que clamar a Dios para que Dios te escuche, que tú realmente le estás abriendo la puerta de tu corazón y le estás permitiendo a Él que Él haga lo correcto en tu vida. Porque si tú no le pides al Espíritu Santo de Dios, Él no puede entrar. Tú y yo tenemos que hablar con Él. Tú y yo tenemos que comunicarnos con Él como el hijo que habla con el Padre, ¿verdad? Y el Padre que habla con el Hijo. Tenemos que hablar con Él, porque Él tiene oídos y nos escucha. Él tiene boca y nos habla. Y Él siempre tiene la mejor respuesta. Él siempre tiene lo mejor para ti, para mí. En Éxodos 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué te quiere decir esto? Dios es un Dios celoso. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es el único Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otra persona que pueda ir al Padre a interceder por ti más que Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar aún de las garras de Satanás. Él es el único que puede reprender a Satanás por nosotros. No tendrás otros dioses delante de mí, delante de Él, porque no existe otro Dios. No hay otro Dios, mis hermanos, porque solo hay un solo Dios. Dios es grande, fuerte, misericordioso, poderoso, fuerte, temible. Él es el Dios eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce, en todas partes está. Pero sabemos que hay otros dioses, diositos pequeños fabricados por manos humanas. Son aquellos que intentan reemplazar a nuestra vida, reemplazar a nuestro Dios. Intentan reemplazar. Todos aquellos que fuimos de otra religión, sin decir nombres, ¿verdad? Estuvimos engañados reemplazando un ídolo por nuestro Dios todopoderoso. Un ídolo, un Dios chiquito, un Dios pequeño, mediano o medio grande, ¿verdad? Lo estábamos reemplazando por el Dios todopoderoso. Pero quiero decirte algo muy importante, que al estar haciendo este bosquejo, el Espíritu Santo de Dios me estaba mostrando que a pesar que muchos cristianos ya aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, me estaba mostrando el Señor que todavía no se han roto esas idolatrías, esas maneras de vivir cuando vivíamos en otra religión. Y desafortunadamente muchas veces caemos nuevamente en la idolatría. Yo no sé si me estoy entendiendo, pero esto es real, esto es verdadero. ¿Cuántos años tú y yo estuvimos en otra religión? ¿Cuántos años, cuántos días, cuántas horas, cuántas veces estuvimos teniendo servicios, cultos de espíritus engañosos, doctrinas de demonios?
doctrinas de ídolos falsos, doctrinas de dioses falsos. ¿Cuántas veces entró por nuestros oídos falsas doctrinas, falsas profecías, falsas palabras, engañosas, adulteradas? Y desafortunadamente muchas veces hay personas que no han sido liberadas de esta área. Y aquí es donde el pueblo de Dios perece, porque todavía no ha sido liberado de la idolatría. La idolatría no solamente puede ser de imágenes, puede ser la idolatría, ¿verdad?, a tus hijos, la idolatría a tu padre, a tu madre, a tu esposo, la idolatría a un pastor, a una pastora, la idolatría a un profeta, la idolatría a un ministro, la idolatría a tu casa, la idolatría al dinero, la idolatría a tantas cosas que puedes tú poner tu mirada en todas aquellas cosas, olvidándote de quién es Dios. Olvidándonos de quién es Dios, olvidándonos de que todo aquí en el mundo se va a quedar y nada nos vamos a llevar, mis hermanos. Por eso es que es bien importante que hoy nuestra mente esté fijada completamente en el Dios Todopoderoso. Solamente puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Cuando confiamos en esos dioses, ellos no nos pueden ayudar porque no tienen poder. Son tan inútiles esas personas o esas imágenes. Son tan inútiles, digo, se oye mal la palabra, pero es que no tienen la respuesta, no tienen el milagro en sus manos, no tienen realmente la victoria, no nos van a poder ayudar. Muchas de las veces en vez de ayudarnos nos confunden, mis hermanos. Nos guían por un camino incorrecto y terminamos peor que como estábamos, ¿sí o no? Y lo digo porque de veras que hay personas que han llegado conmigo que me dicen que fulanito de tal, fulanita de tal le dio el consejo y el consejo terminó peor, ¿verdad? Pero es que era cristiana, es que era un pastor, es que era un profeta. Sí, puede haber pastores, ministros, profetas, pero si no están llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿qué crees que va a hablar? ¿El Espíritu de Dios o la carne? Cuando tú vas a una persona que no está llena del Espíritu Santo de Dios, pides un consejo, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a dar un consejo sin el Espíritu de Dios. Te va a dar un consejo, una guianza sin el Espíritu de Dios. Y la carne no te va a guiar, no te va a guiar verdaderamente por el camino correcto. Y puede ser que las cosas te van a salir peor que como estaban. Por eso es que es bien importante pedir primeramente a Dios. Dice Dios que Él no comparte su gloria con nadie. No la comparte conmigo, no la comparte contigo, con nadie. Él no va a compartir la gloria con nosotros. Él lo único que quiere es que tú y yo entendamos que dependemos el 100% de Él. No podemos depender del hombre. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Desafortunadamente la terquedad y la necedad del ser humano, cuando no quiere recibir la palabra verdadera de Dios y no quiere hacer la voluntad de Dios, en la terquedad pierden tantos beneficios, tantas bendiciones. Ellos buscan sus propios dioses. Si te das cuenta, hay gente que desafortunadamente inclusive se fueron a buscar brujos, hechiceros, chamanes, ¿verdad? Ponen la mirada en péndulos, en piedras, o sea, sus ídolos de ellos son, o sea, de este mundo. Las cosas que no dan nada bueno más que puras cosas desagradables. Y muchas de esas personas se aferran a sus propios dioses. ¿Te has dado cuenta que hay personas que, o sea, inclusive hasta ponen velas en sus casas y ponen sus imágenes y están idolatrando a dioses ajenos? Dioses que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, boca y no hablan, pies y no caminan. Las tienes que mover. Las tienes que mover. Tienes que mover de un lado para el otro, las tienes que limpiar, les tienes que cambiar su ropita que les ponen, ¿verdad? Les tienes que dar luz porque están en la oscuridad. Eso lo hacíamos anteriormente nosotros en otros tiempos. Y algunos de nosotros hemos roto esas maldiciones, hemos roto esa idolatría y ahora servimos a un solo Dios. Ahora clamamos a un solo Dios. Ahora buscamos a un solo Dios.
puedes permitir que Dios sea el único Dios en tu vida? ¿Cómo es que tú puedes permitir? La respuesta es muy simple. Y vayamos a Deuteronomio 4:5 al 7. Si estás ahí, me dices con un amén. 4:5 al 7. Léemelo, por favor. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto de esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amén. Amén. Guardaos pues y poned por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Es la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado ante los ojos del pueblo, para que entiendas ante los ojos de los demás, de aquellos que no conocen su palabra, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Si te das cuenta, la misma gente empieza a reconocer cuando tú empiezas a practicar la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado. Cuando no hay inteligencia y no hay sabiduría de Dios, nosotros cometemos tantos errores, tomamos decisiones que no son correctas, mis hermanos. Es inteligente para una persona que se enferma, es inteligencia decir: me voy a morir. Es inteligente la persona que se queda sin trabajo y empieza a afligirse porque se quedó sin trabajo, porque no hay finanzas. Es de inteligentes, hijos de Dios. Es la inteligencia que puede actuar de esa manera, diciendo: me quedé sin trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? Por supuesto que no, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar inteligentemente y entender que todas las cosas obran para bien. Entender que si Dios te está deteniendo y te está quitando algo, es por tu propio beneficio. Que si Dios está haciendo algo en tu vida que parece que es un caos, un problema fuerte, quiero decirte que ese problema te va a llevar a tener fe y te va a llevar a estar más cerca de Dios. Te va a llevar a entender y a ser sabia y sabio y ser inteligente y inteligente. Porque la inteligencia Dios la quiere activar en nosotros. Y muchas veces Dios permite los problemas. Muchas veces Dios permite los caos. Las situaciones difíciles las permite Dios para que se te active la inteligencia, para que se te active la sabiduría, para que empieces a obrar como Él te manda que obres. Dice que seamos imitadores de Jesucristo. Jesucristo, Él siempre actuaba con inteligencia y con sabiduría. Él no era un Dios arrebatado. Él siempre era paciente. Él tenía mansedumbre, templanza. Tenía amor para sus enemigos. Nosotros actuamos incorrectamente muchas de las veces, ¿sí o no, mis hermanos? Por eso es que es bien importante que todos nosotros entendamos quién es nuestro Dios y entendamos de qué manera nosotros tenemos que actuar. Y si Dios dice que tenemos que actuar con sabiduría y con inteligencia, tenemos que desde hoy en adelante empezar a actuar la inteligencia y la sabiduría. Porque nación grande hay, dice, hay, que tenga dioses tan cercanos a ellos
como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Jehová Dios en todo en cuanto le pedimos. Quiere decir que si tú le pides a Jehová Dios lo que le pidas, Él te lo va a dar. Pero muchas de las veces necesitamos entender que no es en el tiempo tuyo ni en el mío, es en el tiempo de Él. Porque en el tiempo de Él te está procesando tu fe. En el tiempo de Él te está mostrando que realmente Él tiene cuidado de los tuyos, que realmente Él tiene cuidado de tu situación, de tu problema, y que Él lo puede hacer en el momento menos que te lo imagines. Tienes que esperar muchas de las veces y tienes que ser paciente. ¿Qué está haciendo Dios cuando estás en el problema? Te está probando tu paciencia. Y para tener paciencia, mis hermanos amados, es de veras un poco difícil, pero no imposible. Nuestro Dios no merece que tú y yo le demos la mitad, mis hermanos. No merece que tú y yo le demos a medias lo que pudiéramos darle, ¿verdad? Tú y yo tenemos mucho que darle. Porque nuestro Dios te dio todo tu corazón, te dio todos tus sentimientos, te dio todo el deseo de buscarlo, de amarle, de caminar con Él. Pero tú tienes que elegir, tenemos que elegir seguir con Él o apartarnos de Él. Ahorita en estos tiempos que se cerraron las iglesias, muchas personas se están apartando de Él, se están enfriando, están debilitados en la fe. Muchas personas ya cayeron en comodidad, no sé si te has dado cuenta. Hay cristianos que ahorita dijeron, bueno, pues estamos descansando de la iglesia. Fíjense la manera de expresarse, ¿se dan cuenta? Estamos descansando de la iglesia. ¿Sabes qué? Está bien, descansa de la iglesia, pero no descanses de Dios. No descanses, no hagas a un lado a Dios. No hagas a un lado al Todopoderoso. Porque cuando menos piensan estas personas, el devorador va a venir y los va a devorar. Los va a destruir, los va a atrapar, los va a atar, los va a matar si es posible. ¿Cuántos pastores, ministros, profetas, siervos de Dios se están muriendo con el COVID? El COVID Dios no lo hizo para que muriéramos los hijos de Dios. El virus que está ahorita en el mundo no es para que nosotros muéramos de ese virus. Dios nos dice que Él nos guarda, nos cuida en el hueco de sus manos. Y tenemos que confiar que Dios tiene la vida y la muerte en sus manos. Si tú y yo ya tenemos la vida, por creer, dice el Señor, que todo aquel que en Él cree tiene vida y vida en abundancia. Que cree en Jesús, ¿verdad? Que todos, o sea, si creemos en Jesús, viviremos, no moriremos. No moriremos. Entonces, nosotros tenemos que confiadamente saber que el virus no nos va a matar. Porque el virus no es para los hijos de Dios. El virus es para tratar con los desobedientes, para tratar con los hijos de Satanás, para tratar con aquellos que se están rebelando contra el Espíritu Santo de Dios, para aquellos que están en desobediencia, mis hermanos amados. Tú y yo tenemos que vivir confiadamente en que Cristo Jesús nos guarde y nos cuida. Y si aún llegase a pasar algo en nuestras vidas, sabemos que Cristo Jesús nos va a levantar de esto. De cualquier cosa nos levanta el Señor. Para Él no hay nada imposible. Si tú y yo estamos en obediencia, bendiciones de lo alto vamos a recibir. Quiero preguntarte, ¿cuán grande es Dios en tu vida? ¿Lo estás amando por sobre todas las cosas? ¿Lo amas con todo tu corazón? ¿Lo amas con toda tu alma? Te pregunto, ¿lo estamos amando verdaderamente? ¿Lo buscas de día y de noche? ¿Sientes su presencia todo el día? Tienes que identificarte. Identifícate. ¿Lo sientes todo el día? Cuando tú no sientas al Espíritu Santo de Dios, preocúpate. Preocúpate. Empiézate a preocupar y empieza a buscar. Porque si tú te descuidas y lo dejas pasar desapercibido, puedes perder aún tu salvación, ¿sabías? Tenemos que preocuparnos cuando sientes que el Espíritu de Dios ya se contristó. ¿De qué manera tú puedes contristar al Espíritu Santo de Dios? Dime. Cuando desobedecemos,
Cuando pecamos, cuando nos enojamos y no pedimos perdón, cuando no nos contentamos con el que nos peleamos, de la greña nos agarramos, ¿verdad? Cuando nosotros, hablamos, murmuramos, juzgamos, chismeamos, porque todos por naturaleza podemos caer. A mí no me vengan a decir que no, yo no soy chismoso, no, yo no hablo de ti, a mí no me digas eso, porque por naturaleza a veces se nos sale. Honestamente te lo digo. Juzgamos, criticamos, hablamos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el enemigo está susurrando continuamente, porque hay partes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro cerebro vacío, que cuando el enemigo mira vacío el cerebro, donde no está el Espíritu Santo de Dios, donde no hay alabanza para Cristo, ahí viene y se mete la serpiente antigua, y viene y nos susurra, y viene y nos habla, y viene y nos confunde, y viene y nos desanima, y viene y nos roba nuestras bendiciones, viene y nos duerme. Cuando estás leyendo la Biblia, ¿qué te hace? Te hace que te duermas. Te trae un cansancio, una pesadez. Cuando tú estés sintiendo eso, detéctate. ¿Quién está operando en tu vida en ese momento? Que no te deja escudriñar la palabra, que no te deja conocer más a tu Dios. Porque cuando escudriñas la palabra de Dios es cuando tú más conoces a Dios, más lo vas conociendo y más grande lo vas haciendo en tu vida. Amén. ¿Cuán grande es Dios en tu vida? ¿Estás alimentando el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo alimentas? Con alabanza, con adoración, con la palabra, haciendo bien sin saber a quién, ¿verdad? Haciendo lo bueno porque lo sabes hacer lo bueno. Dice el Señor que si haciendo lo bueno y no lo hacemos, se considera un pecado, ¿verdad? ¿Sabes hacer cosas buenas? Hazlas. Porque cuando tú lo haces, agradas al Espíritu de Dios. Cuando tú haces cosas buenas, agradas a Dios. Le haces a Dios que se ponga contento y empieza a soltar grandes bendiciones a tu vida. Cuando tú sabes que tienes que perdonar y tienes que pedir perdón, agradas a Dios. Cuando actúas con inteligencia, mira, aunque te caiga gorda la persona, y aunque te haya hecho pasar un gran coraje la persona, ¿verdad? Por inteligencia, ¿verdad? Por sabiduría, porque con la inteligencia y la sabiduría vas a lograr ir con la persona, perdonarla, pedirle perdón y borrón y cuenta nueva. Nunca más ese pecado va a seguir en tu vida. Porque es necesario que nos limpiemos continuamente. Todos los días podemos pecar. ¿Quién dijo que no? Soy cristiano y no peco. Sí peco. Soy cristiana, soy pastora y no peco. Sí peco, mis hermanos. Yo me pongo como ejemplo. Peco porque peco, sí peco. Pero sé que tengo que ser sabia e inteligente. Y sé que en el momento yo me tengo que limpiar. Yo me tengo que poner a cuentas con Dios nuevamente y cuentas con la persona que me hizo pecar o que yo hice pecar. Porque muchas de las veces decimos, es que me hizo pecar. Momento, tú también haces pecar. Yo puedo hacerte pecar a ti. La pastora me hizo pecar. Yo te puedo hacer pecar. Pero ¿sabes qué? Cuando yo te haga pecar, tú puedes venirme a decir, pastora, me hizo enojar, me hizo pecar y vengo a perdonarla. ¿Y sabes qué vas a hacer? Le vas a dar en la cabeza al diablo. Igual yo lo puedo hacer con ustedes. Hiciste pecar. Y lo hago. Continuamente yo lo hago con personas que me hacen pecar. Porque hay gente que te hace pecar, ¿sí o no? Te provoca ira. Te provoca enojo. Y gente que aún ni conocen, mis hermanos. En las tiendas a veces la gente viene y te agrede. ¿Sabes qué? Puedes irle a decir a la persona, ahí sabes qué momento. Yo estoy tan tranquila, estoy tan a gusto, ¿verdad? Me estás haciendo pecar, yo te perdono. Y puedes hacer que esa persona recapacite y cambie su manera de ser. Porque a cuánta gente agrede, a cuánta gente hace pecar. Con una sola forma de sabiduría y de inteligencia, que tú vayas con esa persona, tú puedes hacer un cambio en esa persona. ¿Sabías esto? Esto es real. Yo he visto la mano poderosa de Dios con personas en algunas tiendas donde me han agredido y yo he ido directamente a las personas. Y yo les he dicho, yo no tengo culpa de que tú estés tan amargado, que tú estés tan enojado. Oye, yo estoy tan contenta, tan feliz, tan a gusto,
regocijándome de que estoy viva, de que está tan bonito el día, y tú vienes y me agredes, me tratas mal cuando yo vengo a hacer una compra. Y se enojan, pero después al siguiente día que voy me tratan como reina. Recapacitaron, entendieron que estaban mal. Y eso es lo que tenemos que hacer inteligentemente para que la persona recapacite y haga cambios en su vida. Muchas de las veces podemos reaccionar también de la misma manera como ellos reaccionan, con iras, con enojos, con pleitos, con discusiones, pero no es así. Nosotros no podemos reaccionar de esa manera. Tenemos que reaccionar inteligentemente. Lamentablemente, el pecado más condenado en la Biblia y el pecado más acariciado por el hombre se llama idolatría. ¿Sabías esto? Porque el ser humano crea sus propios dioses. Crea dioses esculturales para poder reverenciarse. Crea dioses mentales, personales, objetos, situaciones, dinero, dioses paganos. Pero cuando viene la crisis en la vida de ellos, no hay Dios pequeño, no hay ninguna persona, ningún Dios que nos pueda ayudar. El único Dios que nos ayuda ya sabemos que es el Todopoderoso. Sabemos que en el único que podemos confiar es en Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, ¿verdad? Muchas personas hoy se colocan debajo de sus propios jefes, algunos que trabajan, ¿verdad? Y no se ponen bajo la sujeción del Espíritu Santo de Dios. Se ponen bajo sus propias relaciones, bajo sus propios intereses, y prefieren agradar a sus diositos mentales antes de que a Dios el Todopoderoso, mis hermanos. ¿De qué tamaño es Dios en tu corazón y en tu vida? Hay una frase que se dice, un dicho: dime de qué tamaño es Dios en tu corazón y yo te diré cómo enfrentas la vida. ¿De qué tamaño es tu Dios? Si tu Dios es pequeño, vas a enfrentar tu problema muy grande. Vas a enfrentar tus problemas muy fuertes y puede llegar, o sea, inclusive hasta llevarte a una enfermedad. ¿Cuántos sabemos que muchas personas, por causa del problema no resuelto, se les viene un paro cardíaco, un derrame cerebral, un parálisis facial, ¿verdad? Una artritis, un parálisis de las piernas? Se les empieza a debilitar el cuerpo. Empiezan a tener problemas de enfermedades, el colitis, el gastritis, problemas en los riñones, en la vesícula. Hay un problema muy grande en la vesícula cuando las personas tienen tantos problemas, se pelean con todo el mundo, se enojan con todo el mundo y no sacan todo eso. Se les empieza a hacer piedras en la vesícula. Aquí hay alguien que se operó de la vesícula. Bueno, yo quiero decirte, mi hija a los 13 años la estaban operando de la vesícula. Y yo no sabía por qué era esto. Ella siempre se quedó callada y tenía muchos problemas en la escuela porque me la agredían mucho. Hasta que el doctor me dijo, o sea, por qué eran los problemas de las piedras en la vesícula. Entendí que era porque se guardaba todo el coraje, ¿verdad? Entonces, qué bueno que se lo guardaba, pero qué malo que se le hicieron piedras, ¿verdad? Desafortunadamente, o sea, eso le afectó, y yo he sabido que hay personas ahora con este mismo problema, ¿verdad? Porque no sacan su frustración, no sacan su enojo, no sacan su ira, no perdonan, no piden perdón, y se van guardando tanto que llega un momento en que un órgano es afectado. Las enfermedades vienen por causa de que el enemigo pone mucha fricción en nuestras vidas. Hay una historia de un niño que caminaba con su papá. Le hace la pregunta el niño a su papá. Esto me impactó mucho, se lo escuché a un pastor que estaba hablando de esta historia. Es un padre y un hijo de 5 años. El niño le dice al padre, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Un niño de 5 años, ¿te puedes imaginar preguntándole al papá de qué tamaño es Dios?
Yo me puedo imaginar al papá así como pensativo, como diciendo, híjole, ¿qué le contesto a mi hijo, verdad? Puedo pensar que se quedó un momento así pensando en pauta y diciendo, ¿y ahora qué le contesto a mi hijo, verdad? Porque tenía que contestarle al hijo. Es como cuando uno de tus hijos te hace una pregunta capciosa y dices tú, ¿y ahora qué le contesto, verdad? ¿Sí? Y entonces su padre le dice, el padre yendo a ellos en el camino, el padre no tenía la respuesta. Y mira qué tremendo y qué tremenda historia me impactó. Porque él no tenía la respuesta para su hijo de 5 años. Él no sabía cómo poder explicar a su hijo de qué tamaño era Dios. ¿Tú puedes explicar a alguien de qué tamaño es tu Dios? ¿Verdad que no? Bueno, aquí a mí el Señor me llevó a entender algo muy grande. Y entonces el padre no podía explicarle a su hijo de qué tamaño es Dios. Y en ese momento estaba pasando un avión y escucharon el ruido del avión. Y al padre se le prendió el foco y dijo, bueno, le voy a decir a mi hijo que voltee al cielo, que voltee a la distancia, hasta la distancia para que vea el avión, que está muy alto el avión. Y el padre le dice al niño, mira el cielo, y le dice, ¿miras ese avión? Y el niño le contesta, sí. Y le pregunta al padre, ¿de qué tamaño es el avión? Y el niño le responde, papá, ese avión está tan pequeñito, está tan chiquitito, papá. ¿Has visto tú al cielo un avión cuando lo miras? O cuando tú vas en el avión, miras hacia abajo, ¿qué miras? Nada. Casita, ¿sí o no? Sí. Así de chiquitita, ¿sí o no? Dices tú, allá yo es donde vivo, ¿dónde está mi casita? ¿Dónde está mi casita? Y miras hacia abajo y dices tú, wow, qué chiquitita es mi casita, ¿verdad? El niño, o sea, inteligentemente le dice al papá, chiquitito el avión. Y entonces se queda el papá como que, híjole, ¿y ahora qué le digo? O sea, yo no puedo decirle que así es nuestro Dios, chiquitito. Y entonces dijo, ya sé, lo voy a llevar al aeropuerto. Se lo llevó al aeropuerto al niño. Y le dice el niño al papá, papá, ¿dónde me llevas? Espérate, ahorita te voy a enseñar un avión. Ya lo vi, papá, estaba muy chiquitito. ¿Así es tu Dios? Le dijo. No, espérame, te voy a llevar al aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto, lo ponen frente del avión más grande y le dice, hijo, ¿de qué tamaño es este avión? Y le dice, papá, este avión es gigante, es grande, muy grande, papá. Bueno, dice. Después de que él lo llevó al aeropuerto y le mostró un avión, y él reconoció aquí en la tierra ese avión tan grande, y le dice, ¿de qué tamaño es este avión? Y el niño le responde, papito, este avión es enorme, es grande, gigante, papá. Y le pregunta a papá, ¿por qué lo miré tan chiquitito en las nubes? ¿Y por qué aquí lo miro tan grande? ¿Y por qué aquí lo miro tan grande? ¿Por qué aquí lo miro tan enorme, tan gigante, papá? Y le dice el hijo, la pregunta que me hiciste, y le dice al hijo, la pregunta que me hiciste, ¿qué tan grande es Dios? Te voy a responder el tamaño de Dios. ¿Cuál va a ser? El tamaño de Dios va a ser cuando tú estés tan cerca o cuando estés tan distante de Él. Este es el tamaño que tú vas a tener a tu Dios. Cuando tú lo tienes tan cerca de ti es grande, gigante, enorme. Pero cuando tú lo tienes tan distante, es como si voltearas al cielo y dices tú, pues ¿dónde está Dios? No lo puedes ver, ¿verdad?
Pero si tú aquí lo invocas, si tú aquí lo clamas, si aquí en la tierra lo buscas, tú vas a saber que tu Dios es grande. Amén. Es grande, mucho más grande de lo que nos imaginamos, mis hermanos. No podemos hacer a nuestro Dios pequeñito, lo tenemos que hacer tan grande. Si tú estás tan cerca de Dios, es más grande que tus problemas. Pero si tú estás lejos de Dios, tus problemas serán más grandes que Dios. ¿Estás entendiendo? Amén. Tus problemas serán más grandes que tu Dios. No puedes decir que Dios es grande cuando te desesperas, cuando dudas, cuando estás, en tribulación y no confías en Él. No puedes decir que tu Dios es grande. No puedes decir que tu Dios es grande cuando tu problema te está ahogando, cuando tú no tienes fe y no crees que Él te va a solucionar tu problema. ¿De qué tamaño es Dios para ti? ¿A qué distancia está Dios contigo? Porque si está tan cerca de ti, tú no puedes dudar que Él tiene el control de tu vida, el control de tu problema. Él tiene el control de tu situación difícil. Él tiene todo en sus manos para hacerte tan feliz y para hacerte entender que tú le perteneces a Dios. Que todo tú le perteneces a Dios. Cuerpo, alma y espíritu le perteneces a Dios. Todo lo que tú eres parte de Dios. Eres parte de Dios. Él te dio el corazón y te lo dio para la finalidad de que lo ames como Él te ama. ¿Quién es Dios para ti en las batallas, en las crisis? Las crisis revelan de qué tamaño es Dios para nosotros, ¿sabías? Tu crisis te revela de qué tamaño es Dios en tu vida. Cuando tu crisis tú se la dejas en las manos de Dios y dejas tu problema en manos de Dios y empiezas a ver la mano de Dios y te empiezas a dar cuenta que Dios solucionó tu problema, Amén. ¿sabes qué? Ahí es donde tú dices, mi Dios es grande, Amén. mi Dios es poderoso, mi Dios es sublime, mi Dios es omnipotente, mi Dios es poderoso. Y empiezas a adorarlo, a reconocerlo, que Él es el todopoderoso. Que no importa que el diablo te quiera quitar, robar o destruir o matar, mayor es el que está contigo que el que está contra de nosotros. Y tienes que tener confiadamente la fe. Tienes que creer confiadamente que Dios está contigo, que Dios es el todopoderoso. No puedes dudar de que tu Dios tiene todo en sus manos, de que Dios tiene el control de tu vida. No te ahogues en un vaso de agua. No te desesperes, sino al contrario, descansa en el Señor. Descansa en el Señor, créele a Dios. Cree que Él tiene el cuidado de nosotros, sus hijitos. Créele a Dios que Él te va a proveer cualquier cosa que tú necesites. Todo lo que tú quieras te lo puede dar. Pero recuerda que tenemos que tener obediencia. Tenemos que tener sabiduría, inteligencia. Activa la inteligencia. Activa la sabiduría. Activa la fe. Activa el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios ya entró a tu corazón, Él es el que gobierna tu vida. Y puedes decírselo todos los días: Espíritu de Dios, tú eres quien gobiernas mi vida. Tú eres quien gobiernas mi vida. Tú eres quien guías mis pasos. Tú eres el que hablas por mí. Tú eres el que miras por mis ojos. Tú eres el que escuchas por mis oídos. ¿Y sabes qué estabas haciendo? Le estás dando todo el lugar al Dios Todopoderoso. Le estás dejando a Dios tu vida completa, que sea tomada por Él. No esclavizada, porque el que te esclaviza es Satanás. Dios te toma como instrumento. Dios te toma como hijo. Dios te toma como un gran siervo. Si tú le dejas a Dios que Él entre dentro de ti, cosas mayores vas a hacer en su nombre. Amén. Cosas grandes vas a hacer en su nombre. Por eso es que hay muchos cristianos que no pueden hacer nada para Cristo, porque todavía no han creído que Dios es todopoderoso.
Que Dios cuando está dentro de nosotros, Él lo hace todo por nosotros. Él habla por nosotros, Él sana por nosotros, Él libera por nosotros, Él restaura por nosotros, Él conoce los corazones de los demás a través de nosotros, nos da palabra para los demás. Así es como Dios quiere usarte, porque Dios necesita un templo limpio, un templo que se esté santificando. Si yo hubiese pecado hoy por la mañana y no hubiese pedido perdón al Padre, créeme, yo no te estuviera dando la palabra de Dios ahorita. Porque ¿de qué me sirve a mí venir manchada, sucia, con un pecado cometido, si traigo al Espíritu Santo contristado por un pecado que cometí? Sabes que los siervos de Dios tenemos temor de Dios y no podemos pararnos en un púlpito si nosotros pecamos delante de Dios durante el día. Y venir a pararme aquí a compartirte la palabra que es bendita y santa, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Dios conoce mi corazón. Siempre el enemigo quiere, en los momentos que yo voy a predicar la palabra, siempre quiere molestar. Siempre te va a atacar cuando tú vas a ir a hacer una obra buena para Dios. Siempre va a utilizar a alguien. Siempre va a buscar estrategias, maquilaciones para hacerte daño, para estorbarte, para desanimarte, para deprimirte, para no hacer la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que activar la inteligencia, la sabiduría, activar al Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos defiende del devorador. Dejemos que el Espíritu de Dios pelee la buena batalla por nosotros. En la Biblia habla cuán grande y cuán pequeño puede ser Dios para nuestras vidas. En 1 Samuel 17:45 nos damos cuenta que David mató a Goliat, ¿verdad? Y quiero que vayamos ahí esa palabra. Es una de las historias que muchos conocemos y lo hemos predicado muchas veces, pero es impactante, o sea, cómo David puso su mirada en Jehová Dios de los ejércitos. Si tú y yo ponemos nuestra mirada en Jehová Dios de los ejércitos, y si tu problema es un problema gigante, si lo que estás padeciendo y sufriendo, que estás viviendo, porque un gigante no te deja prosperar, porque un gigante te está deteniendo tus bendiciones, mi hermana, mi hermano, necesitas confiar en el Todopoderoso. Necesitas poner al gigante en las manos de Jehová Dios de los ejércitos y actuar como Jehová Dios de los ejércitos actuaría delante de tus gigantes, delante de tus problemas, delante de tus situaciones difíciles, delante de aquel que te quiere destruir tu vida, de aquel que te quiere matar, robar y destruir, delante de aquel que quiere robar tu alma, que quiere robar tu alma. ¿Alguien la tiene ahí, por favor? Amén, amén. Léemelo, hijo, por favor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes en mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A quien tú has provocado. Cuando el enemigo viene y te hace daño, mis hermanos, tenemos que entender la realidad. Somos hijos de Dios. Cuando el enemigo te provoca, cuando el enemigo te daña, cuando el enemigo te lastima, cuando el enemigo te roba, ¿sabes qué está haciendo? Está provocando a Jehová Dios de los ejércitos. Pero si nosotros no lo confrontamos al enemigo, si nosotros no lo paramos al enemigo, te va a seguir destruyendo, te va a seguir robando, te va a seguir afligiendo, te va a seguir preocupando. ¿De qué te preocupas? ¿Te preocupas por tus hijos? ¿Te preocupas por tu economía? ¿Te preocupas por tu esposo, por tu esposa? ¿Te preocupas por una enfermedad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu gigante? ¿Te preocupas por una casa, por un carro? ¿Por qué te estás preocupando? ¿Qué es lo que te está agobiando tu vida? ¿Qué es lo que te quita la paz, la tranquilidad, el gozo y la alegría? ¿Qué es lo que te quita la confianza, la fe, mi hermana, mi hermano? ¿Qué es lo que te está haciendo detenerte de hacer cosas mayores que Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que te detiene para predicar el evangelio, para sanar y libertar al cautivo? ¿Qué es lo que te está deteniendo para poder ir a evangelizar
a personas que necesitan la palabra de Dios en tu boca. ¿Sabes que tú eres útil para el Señor? ¿Sabes que un alma que tú le entregues todos los días al Señor, el Señor hace fiesta en su reino? Él se agrada cuando tú le rescatas una alma, le arrebatas un alma al enemigo. Dios se agrada, Dios se goza, Dios lo pones contento, lo pones feliz. Es como el hijo cuando le trae las buenas calificaciones al padre y pone feliz a los padres. Nosotros, al darle al Padre un alma que ya estaba cautiva, que sigue al infierno, tú se le entregas al Padre Celestial y sabes que lo haces feliz. ¿Qué te está impidiendo abrir tu boca y decir Cristo vive? ¿Qué te impide tu boca y decir, sabes que Cristo te puede sanar? Tú puedes ver un enfermo de COVID o del virus y tú puedes declarar con tu boca, con la misma confianza que Dios te ha dado, el poder y la autoridad, que Dios te ha dado, la unción que Dios te ha dado, declarando las cosas que no son como si fueran. Las vas a declarar creyendo que Dios lo va a hacer, no lo vas a hacer tú. ¿Y qué va a pasar cuando tú declaras, sabes qué? Yo conozco a un Dios todopoderoso que te va a sanar hoy. Pablo dijo, no tengo plata, no tengo oro, más lo que yo tengo te doy. Amén. Hay gente que te viene y te pide una moneda y ¿sabes qué? Primero dale el plan de salvación y luego le das la moneda. Yo siempre hago esto, mis hermanos. A mí se me acercan para pedirme algo y lo primero que les doy es la palabra de Dios. Y aquí está Cheito que no me deja mentir. ¿Quieres una moneda? ¿Quieres un billete? Está bien, te lo voy a dar. Pero primero acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y le empiezo a soltar la palabra. He visto la mano poderosa de Dios. ¿Qué me impide a mí hablarles en el momento que voy en la línea? ¿O qué me impide donde estoy en un alto? ¿Qué me impide abrir mi boca y darles plan de salvación? Y mira, y no me importa si me empiezan a pitar con el claxon. Y no me importa si me empiezan a maldecir, porque a veces me quedo ahí atorada administrando liberación o sanidad en una persona. A mí no me importa que se enoje el diablo. Y me cruzan y me pasan y digo yo, gloria a Dios, Dios te bendiga. También a ti te bendigo, aunque te vayas enojado, ¿verdad? Porque sabes que cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, lo único que estás pensando es hacer la voluntad de Él. Lo único que estás pensando es estar ministrando, liberando, sanando, viendo la gloria de Dios. Lo único que estás pensando es hacer su voluntad. Es tan bonito poder servir a Dios. Es tan agradable servir a Dios. Es tan satisfactorio servir a Dios. Sobre todo cuando después te encuentras a las personas en el camino. 2, 3 días que pasaron y te dan el testimonio. ¿Sabes qué? Mi nieto se salvó. Mi nieto ya no tiene leucemia. La oración que usted hizo, señora, el Señor la escuchó y mi nieto ya no tiene leucemia, me dijo una mujer. ¿Sabes qué privilegio, qué milagro tan grande? Con tan solo solté la palabra fue hecha para la gloria de Dios. Hasta eso el Señor nos quiere llevar a hacer cosas mayores. Pero ¿qué te está impidiendo? ¿Qué gigante te detiene? ¿Qué gigante te está impidiendo? ¿El virus? ¿Que porque vas a hablar y se te va a salir la saliva? ¿O la persona que te va a hablar se le va a salir la saliva y te va a pegar el virus? ¿Sabes qué? Quiero decirte que Dios tiene el control de tu vida. Y si tú estás pensando que el virus te va a pegar, pues te va a pegar. En vez de que tú le pegues a Él, ¿verdad? Él te va a pegar a ti. ¿Por qué muchos se enfermaron en la iglesia? El mismo Señor dio profecía por mi boca antes de que se enfermaran todos. Había mucha gente con miedo. El miedo te paraliza y el miedo atrae. Porque el miedo no viene de parte de Dios. Dice el Señor que solamente los valientes se arrebatan los reinos de los cielos. Ahora, si Dios permitió que el enemigo viniera y nos tocara la fe, gloria a Dios, porque ninguno de nosotros estamos muertos, ¿o sí? Amén. Dios nos mostró que Él está con nosotros. Amén. Y sabes que lo poquito que sufrimos y padecimos no se compara con lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Así es de que vamos a darle gloria a Dios y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera preguntarle a alguien aquí de las personas que vinieron por primera vez hoy, si ya ustedes ya recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y quisiera saber si ya lo recibieron, y si no, me gustaría mucho hacer la oración de fe. Esa oración que es
Es un pacto que se hace con el Dios Todopoderoso, con ese Dios maravilloso, bueno, santo y puro, que viene y liberta al cautivo y sana al enfermo. Ese Dios maravilloso que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. La palabra de Dios en Romanos 19 dice, si vamos ahí por favor. ¿10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Que si creyeres con tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y que si confesares con tu boca que Él resucitó de entre los muertos, dice el Señor que serás salvo. Esa es una oración que todo hijo de Dios creyente debemos de hacerla para poder entrar al reino de los cielos y poder ser escritos en el libro de la vida. Y lo tenemos que hacer audiblemente para que el enemigo se dé cuenta que nosotros estamos reconociendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él resucitó al tercer día para que fuera nuestro consolador y nuestro pronto auxilio. Cuando nosotros hacemos esta confesión, lo que hacemos es abrirle el corazón a Dios, ¿verdad? Como decía al principio, que Dios no puede entrar si nosotros no lo dejamos entrar. Esto es una decisión propia y esta es una decisión que tenemos que hacer personalmente. Nadie nos puede obligar a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto tiene que ser voluntad propia, ¿sí? Yo pregunto, ¿desde alguno de ustedes quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador hoy, esta noche? Y con todo gusto vamos a orar. Y si usted lo quiere dejar entrar a su corazón, pudiera decir, yo ya lo tengo, yo ya lo acepté, ¿verdad? Pudiera decirlo, pero no le cae mal volver a repetir una oración bonita y aceptarlo nuevamente, no hay problema. Al contrario, Él se va a agradar porque va a decir, otra vez me recibió. Amén. Pongámonos de pie, por favor.